Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo desde el Centro Apostólico y Profético Portadores de su Gloria en Boston, Massachusetts. Quédate en sintonía y recibe una palabra que cambiará tu vida a través del profeta Óscar Escobar. Comparte la transmisión. Comparte la transmisión. Efesios, amén, Efesios 6:12. Cuando lo tengan me lo confirman con un gloria a Dios o con un amén. ¿Ya lo tenemos, iglesia? Sí. Gloria al Señor. Mire lo que dice acá, dice la palabra del Señor en el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, dice la palabra, en las regiones celestes. Vamos a hacer una oración allí en esta preciosa hora. Padre, te doy gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias por el honor que nos das de poder estar en tu casa y de poder aprender, Señor amado, cada día más de tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro sanidad, Dios mío, sobre todo aquel que la necesita, y declaro, Señor, las llagas del Cordero, Padre, para que en esta mañana tú te glorifiques en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Aleluya. Vamos a seguir entonces con la cronología. Quiero hacerle un corto resumen de lo que estuvimos hablando en el primer servicio. La palabra del Señor dice en el capítulo 1, verso 51 en adelante del libro de Juan. Dice la palabra del Señor que había uno de los discípulos de Jesús cuyo nombre era Felipe. La Biblia dice que Felipe era de Betsaida, que era la ciudad de Andrés y Pedro, que ellos eran hermanos. Amén. Y dice la palabra del Señor de que vino Felipe y le fue a decir a Natanael: ven, porque encontramos de aquel el cual escribió Moisés en la ley y en los profetas. Y entonces le preguntan ¿de dónde? Le dicen de Nazaret. Entonces pregunta a Natanael: ¿acaso de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dice Jesús cuando mira a Natanael: he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y entonces Natanael le contesta a Jesús: porque me viste debajo de la higuera, dices esto. Y Jesús le contesta: antes de que Felipe te llamara, yo te vi. Y de cierto te digo, le digo, que hoy verás los cielos abiertos y vas a ver ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Y le dijo: cosas mayores que las que has visto vas a ver a partir de hoy. Ahora, cuando nosotros, escúcheme hermano, nosotros estamos hablando de que el Dios al que nosotros servimos es un Dios que nada lo priva de poder. Hay iglesias que están orando en medio de esta situación para que Dios tenga el control. Dios siempre ha tenido control de todo. A Dios no le podemos decir que tome control de algo, porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el creador, Él es el que nos dio propósito. La Biblia dice en Jeremías 1:5 que antes que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya Él nos conocía. Entonces Él no puede perder en control en algo o en alguien que ni siquiera había venido a la existencia y Él ya lo conocía. Me estoy dando a explicar en esta mañana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros, escúcheme hermanos, entendemos el carácter de Dios. Dios es un Dios que opera, escúcheme hermano, y vive en una dimensión en la cual solamente nos podemos conectar con Él a través del Espíritu. Cuando nos conectamos a través del Espíritu con Dios, ¿qué es lo que pasa? Dios es capaz de hacer las cosas más impresionantes y más extraordinarias que nunca antes una mente humana pudiera haber experimentado. Entonces Natanael, escúcheme hermano, haciendo o tomando recursos históricos. No cualquiera se sentaba en aquel tiempo debajo de una higuera. Los que se sentaban debajo de una higuera era para escudriñar la ley, para escudriñar, escúcheme, lo que hasta ese momento en recursos ellos tenían a la mano. Entonces cuando Felipe le dice a este hombre llamado Natanael: encontré al Mesías, encontré a aquel del cual habló Moisés en la ley y de los cuales los profetas hablaron acerca de él. Y le dice primero Natanael: ¿dónde? Le dice: de Nazaret. De Nazaret. Él sabía que el Mesías no venía de Nazaret.
Él sabía que el Mesías tenía que venir de la ciudad de David, o sea, de Belén. Entonces le dice, ¿y acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué? Porque Nazaret era el lugar a donde desterraban a los leprosos. Nazaret era el lugar donde estaban los basureros. Amén. Nazaret era el lugar donde estaban los basureros de Israel y de Jerusalén. Era lo que los llamaban muladares. Entonces, por esas razones, Natanael pregunta y dice: de ahí ustedes me están diciendo que de ahí viene el Mesías, de ahí viene el del cual escribió la ley Moisés, y de ahí viene lo que escribieron los profetas. ¿De ahí creen ustedes que puede salir algo bueno? Porque él sabía, por lo que había escudriñado, que el Mesías tenía que venir de Belén. Mas sin embargo, cuando Felipe ve la negativa, escúcheme, de este hombre, lo lleva y le dice: entonces ven tú mismo, ven y míralo con tus propios ojos. Cuando Jesús lo ve, le dice: he hay un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y de cierto te digo que hoy vas a ver los cielos abiertos y ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, y cosas mayores, aleluya, que hasta ahora has visto. Vas a ver cosas mayores de aquí en adelante. ¿Qué es lo que te está diciendo Jesús? ¿Cuál es el problema al cual el ser humano que le sirve a Dios priva de poder experimentar todo eso poderoso y extraordinario que Dios quiere hacer a través de nosotros? El engaño. Cuando una persona está cargada de engaño, escúcheme, es un obstáculo muy grande para que Dios pueda fluir a través de una persona. Y la iglesia ha venido durante los últimos años hablando de que Dios te puede usar, de que Dios puede hacer algo a través de ti. Y escúcheme, y sin duda yo creo que Dios quiere hacer algo a través de nosotros. Pero Dios es un Dios que es un Dios de orden, para que las cosas sucedan como Él quiera que sucedan. Aleluya. El vaso, el instrumento, escúcheme, tiene que estar en las condiciones que Él demanda. Por eso es de que Mateo 7:21 es algo que se va a repetir continuamente cuando entreguemos cuentas delante del Señor. Porque entonces Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque en aquel día van a venir muchos en mi nombre diciendo: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos, en tu nombre expulsamos fuera demonios. Jesús va a decir: apártense de mí porque no los conozco, nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces hay gente que piensa que porque echa fuera demonios va al cielo, que porque profetiza va al cielo, que porque puso las manos sobre los enfermos va al cielo. Jesús no dijo que el que echa fuera demonios, profetiza y sana a los enfermos entra al reino de los cielos, sino que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no enseñamos, escúcheme, a la iglesia y a la gente a hacer la voluntad de Dios primero, antes que echar fuera demonios, antes que sanar a los enfermos y antes que profetizar, lo único que estamos haciendo es pavimentándoles el camino directo al infierno. Y eso es lo que la iglesia se ha encargado de promover. No importa si sos un adúltero, tú eres un profeta. Es imposible. Gente que es adúltera, gente que tiene inmoralidad sexual, y que me venga a decir a mí: así te dice el Señor, inmediatamente le digo: siéntese ahí. Imposible. Uy, qué callados están ustedes hoy. Entonces hay gente, usted tiene que medir una profecía por el nivel de conducta. Porque le pregunto a ustedes: ¿a cuántos de ustedes les gusta beber café? Levante la mano. Ahora, ¿qué pasaría si a usted le sirvieran café en un vaso sucio? ¿Se lo tomaría? Entonces, ¿cómo usted le puede recibir una profecía a alguien que no está caminando bien? Entonces, Jesús dice que el que no hace la voluntad del Padre, pero profetiza, sana enfermo y echa fuera demonios, ¿sabe cómo es catalogado? Como un hacedor de maldad. Hermano, eso es fuerte. Imagínense cuánta gente va a llegar al cielo: Señor, aquí estoy.
Aquí traigo mi lista de toda la gente que liberé, de toda la gente que sané, de toda la gente que profeticé. Es que lo que la gente no entiende, que esas tres cosas, escúcheme, fluyen a través del Espíritu de Dios, porque el nombre de Jesús tiene poder. Jamás nos podemos creer los protagonistas de la película. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros entendemos esto, la Biblia nos está diciendo a nosotros que Dios quiere hacer cosas extraordinarias. Y le dice, mira, tú vas a ver los cielos abiertos y vas a ver ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, y vas a ver cosas mayores que las que has visto, porque eres un israelita en el cual no hay engaño. Entonces Dios está midiendo ahora mismo a su pueblo. Dios está ahora mismo tratando la forma de alinear a su iglesia, de alinear a los llamados, de alinear, gloria sea el nombre del Señor, a todos aquellos que tienen un propósito en Él. Entonces, fíjese esto acá. Cuando nosotros leemos esto, dice la palabra, vaya ahí a Éxodo 34. Éxodo 34. Y vamos a leer el verso 10. Éxodo 34. Gracias al Señor. Verso 10. Escúcheme esto. Mire lo que dice. Esa es una conversación que Dios tiene con Moisés. Y recuérdese que ya Moisés trae un antecedente, escúcheme hermano, donde él mismo se opone al propósito de Dios. Cuando el Señor se le aparece en la zarza y le habla, le dice, Moisés, Moisés, le dice, quita las sandalias ¿de dónde? De tus pies, porque el lugar que pisas, que dice, santo es. Ahora, Dios no le mandó un ángel para que le quitara las sandalias. ¿Alguien está aquí? ¿Sabe qué Dios le dijo? Tú te las tienes que quitar. Hay cosas que no nos van a permitir entrar a un lugar de santidad mientras nosotros no nos quitemos de encima. Mientras nosotros no nos quitemos, somos nosotros los que, le digo, tú te tienes que quitar las sandalias porque el lugar que pisas santo es. Y entonces cuando él se las quita y Dios empieza a hablar con él, y el primer argumento que Moisés le dice a su creador, escúcheme, el barro hablándole al alfarero, le dice, Señor, yo no he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora que hablas con tu siervo. Entonces Dios dice, ajá, o sea que tú me estás diciendo a mí que tú no puedes, y yo mismo fue el que te hice. O sea que me estás diciendo a mí que yo te hice defectuoso. Mira a la que está a su lado así, le digo, yo no te miro a ti defectuoso, ¿no? Cuando Dios hace algo, Dios lo hace bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene y el Señor le dice, lo primero que le dice, Moisés, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién hizo al ciego? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al que ve como al que no ve? ¿Acaso no fui yo Jehová que los hice? Hermano, usted, si nosotros, escúcheme, si a veces empezamos a tener dificultad, no tenemos ninguna limitación, y para hablar, ahora imagínense una persona que no tiene esa facultad, que aprenden a desarrollar habilidades. ¿Cuándo nosotros leer con los dedos? ¿Cuándo nosotros poder alcanzar a leer el sistema braille? Usted no ha visto ciegos jugando fútbol. Y usted dirá, todos estos se van a chocar, pero siguen el sonido. Le ponen como una especie de cascabeles al balón y con el oído identifican dónde va. Al menos aquí, gracias a Dios, no veo ninguno con ese tipo de limitaciones. Por lo tanto, no hay argumentos válidos para el Señor para decirle, Señor, no puedo. A su nombre. Entonces, cuando Moisés entra, le dice, mira, ya Moisés traía ya un antecedente donde él mismo se buscaba limitaciones que no tenía. Porque ya Dios lo había escogido a él
Escúcheme, Dios le había dicho a Abraham: 400 años estará tu pueblo cautivo en una tierra ajena, pero después de esos 400 años yo voy a levantarles un libertador. O sea, que 400 años en el mundo físico ya Dios le había prometido liberación a Abraham. Y desde antes de la fundación del mundo, Moisés había sido escogido para ser libertador del pueblo de Israel. Alguien tiene que entender lo que le estoy diciendo. Escúcheme, a alguien le hablaron ya de ti. En el plano físico, 400 años antes, Dios le dijo a Abraham: yo ya tengo el libertador preparado. Y desde antes de la fundación del mundo ya Dios te había escogido a ti para hacer algo, para Dios manifestarse extraordinariamente y poderosamente a través de ti. Por eso es que una de las mayores mentiras que el diablo le entrega a la humanidad es de que nada, vive la vida loca, hace lo que quiera, que de todos modos no existe la muerte, no existe el infierno, no existe el cielo. Una vez muerto el perro se acaba la rabia. ¡Mentira! Dios nos creó con un plan. Dios nos creó con un propósito específico. Dios nos creó para Él manifestarse a través de nosotros. Escúcheme, siempre y cuando nosotros aceptemos la regla de vivir limpios y en obediencia para Él. Dios quiso hacer a través de Moisés cosas extraordinarias. Y usted dirá: pastor, pero si Él hizo cosas extraordinarias, claro. Pero si usted lee bien en la cuestión de las plagas, y cuando el agua se convirtió en sangre, cuando todo esto, busque y escudriñe en la palabra, que no fue la vara de él que él estaba usando la vara de su hermano Aarón. Entonces hay gente que quiere victorias con vara ajena a su nombre. Hay gente que quiere victorias con vara ajena. Usó la vara de su hermano Aarón. Y cuando llega al final de las señales, la única señal que Janes y Jambres no pudieron hacer, que eran los hechiceros del faraón, fue convertir el polvo en piojos. Y fue el único milagro que hizo con su propia vara. Pero con la vara de Aarón, los brujos imitaban todo. Ay. Lo único que no pudieron imitar fue lo que la vara de Moisés hizo: convertir el polvo en piojos. Ya no pudieron. Entonces hay cosas que nosotros pudiéramos hacer si usáramos nuestra propia vara, que es una tipología del don que Dios nos entregó. Ahora, fíjese esto. Dios viene lidiando con Moisés y viene diciéndole: mira, yo te voy a usar. Mire, hermano, usted sabe que hay una cosa que hay que romper en la mente de la gente, porque la gente normalmente cuando está teniendo una prueba, ¿verdad? ¿Y cómo está, hermano? Ahí pasando un desierto. Una vez una hermana me dice: pastor, quiero un consejo. ¿Por qué? Le digo: es que estoy pasando un desierto. Oh, pero usted está viendo la gloria de Dios. No, no estoy en un desierto. Por eso usted está viendo la gloria de Dios. Y se me quedaba viendo así como que yo era loco, ¿no? ¿Y por qué, pastor? Bueno, le dije: porque yo no miro ningún otro escenario donde Dios se haya manifestado tan poderosa y extraordinariamente que el desierto. En el desierto de día Él era como una nube, de noche una columna de fuego. En el desierto dice la Biblia que su ropa no se envejeció y sus sandalias crecían juntamente con ellos. En el desierto ellos vieron las cosas más grandes y poderosas y extraordinarias que nunca antes se habían manifestado. Entonces Moisés experimentó todo eso. Hermano, usted sabe lo que es que caiga maná del cielo. Haga usted de cuenta que usted se para en esas gradas y a cada día, cada hora empieza a caer pan del cielo. Y todavía la gente, dice la Biblia, que los egipcios que se habían mezclado con ellos, dijeron: ya estamos hartos de este pan, pídanle a su Dios carne. Y dice que les dio codornices para que les saliera por la nariz. Hermanos, ahora, más sin embargo, con todo eso, escúcheme bien, Moisés no logró alcanzar a ver en totalidad todo lo que Dios quería hacer a través de él. Entonces entra en una conversación y le dice:
Y le contestó el Señor: he aquí yo hago un pacto delante de todo tu pueblo. Y le dice: haré maravillas que no han sido hechas en la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Le está diciendo: voy a hacer maravillas que no han sido hechas antes en la tierra. Hermano, hay cosas que Dios quiere hacer, y no es que no tenga el poder y la facultad de hacerlo, sino que Él está a la espera, escúcheme, de que los vasos y los instrumentos que Él quiere usar, aleluya, estén completamente capacitados y limpios para Él fluir. Si usted se ha dado cuenta, normalmente la iglesia a veces cae en el error de quedarse en un solo método de operación, en una forma de fluir. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Nos quedamos ahí y estamos acostumbrados. Pero cuando hay algo que se sale, por ejemplo, una vez una persona me dijo: pastor, yo me voy a meter en un ayuno. Ok, perfecto. Oré por ella para que el Señor le diera su cobertura y todo. Y de repente, después que sale del ayuno, me dice: pastor, yo quiero que usted ore por mí. Y le dije: pero ¿por qué se acabó de salir del ayuno? Y me imagino que saliste en el poder. Es que me dice: fíjese que tengo un problema y algo raro me está ocurriendo. Y le digo: ajá, ¿y qué es lo raro que te está ocurriendo? Que estoy hablando unas lenguas diferentes a las que hablaba, y yo creo que eso no es de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Porque a veces las personas se acostumbran a una sola forma. Por eso Jesús, ¿sabe qué es lo que me gusta de Jesús? Que Jesús sanó ciegos, pero no a todos los sanó de la misma manera. Ahí están aquí ustedes, motívenme para predicar, hombre. Jesús, escúcheme, sanó ciegos, pero no los sanó a todos de la misma manera. El de Marcos 7, dice la Biblia que se lo llevaron, lo sacan de la aldea y Jesús le pone las manos y le dice: ¿qué ves? Veo a los hombres, pero que son como árboles que caminan. Y luego Jesús le pone la mano de nuevo y lo hizo que viera de lejos y claramente. Y Jesús le dijo: no vuelvas a la aldea. ¿Están aquí? Ahora, al otro ciego, el de nacimiento, lo agarra de una forma y sus discípulos le preguntan: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y le digo: ninguno. Este está aquí para que la gloria de Dios se manifieste. Lo agarra y escúcheme, ahí está cuando lo de Dios no se entiende. Es ciego de nacimiento, señores. Y Jesús escupe en el piso y hace lodo, y siendo ciego de nacimiento lo agarra y se lo pega en los ojos. Y después le dice: vete al estanque de Siloé y lávate. ¿Cómo hombre va a ser ciego de nacimiento? A ese lo hizo caminar por fe y no por vista. Y cuando se llega y se lava, escúcheme, el hombre empieza a ver. Cuando va a Lucas 18, allá aparece el ciego Bartimeo. Empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, deteniéndose, lo mandó a llamar a su presencia y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y le dijo: que recobre la vista. Y Jesús no le puso la mano ni nada, le dijo: conforme a tu fe sea hecho. Entonces a uno lo tocó, a otro le puso lodo y lo mandó a lavarse, y al otro por la palabra le hizo que recobrara la vista. Entonces ahí te puedes dar cuenta que cuando Jesús hace algo, no lo hace todo de la misma manera. Cuando usted escudriña en la sanidad de la mujer del flujo de sangre, si a la mujer le hubieran dicho: ¿qué tenés? Estoy ciega. Está fácil.
Jesús ya ha sanado 3, a uno le puso las manos 2 veces, a otro lo mandó a lavarse al estanque Siloé, y al otro por la palabra le recobró la vista. Pero esta mujer le dice: tengo 12 años con flujo de sangre, y en el background o en la lista de milagros de Jesús no aparecía ninguna mujer que hubiera sido sanada de esa enfermedad. Y entonces el Espíritu Santo le revela la forma. Y la mujer, dice la Biblia en Mateo 9:21, que ella dijo dentro de sí. No fue una expresión verbal externa. Dentro de sí dijo: si tan solo toco el borde de su manto, yo seré salva. Escúcheme. Por eso es que allá en Marcos 5 hay 2 formas. 2 formas. Y depende de nosotros, porque ahí hay 2 milagros que ocurren que en paralelo, escúchame bien lo que va a oír, que en paralelo tenían esta similitud. La niña, cuando muere la hija de Jairo, ¿cuántos años tenía la hija de Jairo? Los que leen la Biblia, ¿cuántos? No los oigo. 12 años, diga conmigo, 12 años tenía la hija de Jairo. ¿Cuántos años tenía la mujer del flujo de sangre? O sea que la niña, la hija de Jairo, tenía, su edad era lo que la mujer tenía de enferma. Pero entonces, mire esto aquí. Cuando llega Jairo a hablar con el Señor, le dice: mi hija está gravemente enferma. Y le dice: ven para que pongas tu mano, tócala. Pero por el otro lado se está gestando otra forma de una mujer que dice: yo no quiero que él me toque, yo lo voy a tocar a él. Mientras uno está pidiendo un toque, la otra está diciendo: yo lo voy a tocar. ¿Alguien está agarrando esa? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Que mientras Jairo está perdiendo el tiempo, le dicen a Jairo: ya no molestes al maestro, tu hija acaba de morir. Mire, yo le voy a decir una cosa. Aquí hay una revelación impresionante. Los que viven dependiendo siempre de que el maestro los toque están en riesgo de muerte. Pero es que hay gente que usted ve que siempre está ahí: ore por mí, porque si usted no me pone la mano, yo no me levanto. Mentira del diablo. Se acostumbraron siempre a que alguien les estuviera tocando, a que alguien les estuviera ministrando, a que alguien le tuviera que dar una palabra profética para caminar. Escúcheme. Pero por el otro lado hay gente que dice: tengo 12 años, he gastado todo, en vez de mejorar me estoy poniendo peor, pero aún así voy a tocar al Señor. Entonces, ¿qué pasa? En el momento le dice a Jairo: tranquilo, yo no te voy a dejar ahí, solamente ten fe, tu hija no está muerta, solamente duerme. Pero mientras Jesús está preparando, escúcheme, mientras Jesús se está preparando para ir a la casa de Jairo, una mujer viene, toca el borde del manto del maestro y no hace ningún tipo de escándalo ni de show. Solamente toca e inmediatamente recibe el milagro. Y entonces Jesús empieza a decir: alguien me tocó. Es que Jesús no da testimonio de los que Él toca, sino de los que le tocan a Él. Alguien está agarrando eso y le va a dar un aplauso y entendió. Denle un aplauso a Jesús fuerte. Entonces Jesús dice: alguien me tocó. Y entonces Pedro le dice: Señor, pero si aquí todo el mundo te aprieta. Es que tú no entiendes la diferencia entre apretar y tocar. Y le dice: alguien me tocó. Y Pedro le dice: pero ¿por qué dices que alguien te tocó? Porque es que poder salió de mí. O sea, que los que tocan sustraen poder. Voy a decirlo de nuevo: los que tocan al Señor sustraen poder. Entonces, ¿qué dice la mujer? Dice que la mujer temblando le dijo al Señor: Señor, yo fui la que te toqué. Y le digo: tu fe te ha salvado. Y cuando usted lee
en Marcos 6:56. Póngame Marcos 6:56. Mire la forma. Mire la forma. Por eso le estoy diciendo que aún estando usted enfermo o en cualquier tipo de calamidad, Dios puede usarte para abrir una nueva dimensión. Dice Marcos 6:56, dice: y donde quiera que entraban, aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban, ¿cómo quedaban? ¿Cómo quedaban? Quedaban sanos. Nadie sabía esa forma. Esta mujer toca el borde del manto del maestro y ahora se abre una nueva forma de sanidad, no solamente para el que tenía flujo de sangre, sino para cualquiera que estuviera enfermo. Entonces, jamás esa mujer pensó que ese momento tal vez vergonzoso para ella, porque escúcheme, hermano, si ya de por sí que una mujer tuviera su periodo de menstruación normal desde la perspectiva bíblica, no es como la mentalidad de Occidente. Allá, cuando una mujer estaba en sus días, era sacada de su casa, no podía tocar la mesa, no podía tocar la silla, todo lo que tocaba quedaba inmundo. Ahora esta mujer tenía 12 años, escúcheme, hermano, con ese desorden en su cuerpo. O sea que durante 12 años gastó todo lo que tenía. En vez de mejorar, le iba peor. ¿Hace cuántos años que no miraba a sus hijos? ¿Hace cuántos años que no podía estar en contacto con su esposo? Pero qué lindo es cuando aparece Jesús en escena. Qué lindo es cuando Jesús sabe que tú fuiste elegido, que tú fuiste escogido, y que en el momento probablemente más duro de calamidad, en el momento que las cosas no mejoran sino empeoran, aparece el Señor Jesús en escena. Y utiliza, escúcheme, hermano, por eso es de que Jesús, él empieza a preguntar: ¿quién fue el que me tocó? Ella pensaba que probablemente era para exponerla o para avergonzarla públicamente. No, era para que ella entendiera que lo que ella había hecho nunca antes nadie más lo había hecho. Y luego entonces se abre esta ventana y se abre, escúcheme, hermano, esto que todos los que oyeron, alguien tocó el borde del manto del maestro y quedó sano, y desde entonces todos querían tocarlo. Es impresionante cómo Dios puede usar nuestra vida. Si tan solo nosotros entendiéramos, escúcheme, entendiéramos que Jesús ya nos vio. Desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya el Señor Jesús ya nos conocía. Ya el Padre nos conocía. Hermano, muchos de nosotros que llegamos aquí a Estados Unidos, llegamos sin nada. Y dice: qué suerte la que tuvo. Eso no fue suerte, eso fue que la mano de Dios estuvo involucrada. Si no, nunca hubiéramos llegado aquí. El problema es de que Dios está involucrado en todo, por amor, por misericordia, aunque nosotros no lo conozcamos. Es una forma que Él tiene de llamar nuestra atención. Pero entonces a veces nosotros le atribuimos ciertas cosas que nos pasan, escúcheme, a nuestras habilidades que no fueron. Porque muchas veces cuando nosotros pasamos cosas así negativas, mientras estamos metidos ahí va, nadie nos ve y muchos lloran. ¿Por qué me está pasando esto? Y aquí y allá. Pero cuando lo pasan, hasta mentirosos se vuelven. No, que yo me paré firme y yo lo confronté. No lo confrontaste. Cuando tú dijiste que lo confrontaste, llorando era que estaba. A su nombre. Entonces después queremos venir a hacer alarde de cosas que no fue nuestra habilidad, sino fue la misericordia y el amor de Dios que nos ha sostenido. Entonces escúcheme una cosa. Dios tiene una cantidad de formas de manifestarse. Dios tiene, escúcheme, reservadas cosas que Él quiere hacer, pero no las puede hacer porque a veces la iglesia o los que Él escogió para manifestarlas no están en la misma sintonía con Él. Estamos distraídos por muchas cosas y Dios quiere manifestarse. Escúcheme, Dios quiere manifestarse.
aún en medio de todo, lo que parece negativo, para Dios no lo es. Para Dios es la oportunidad más grande para Él poder darse a conocer a través de nosotros. Por eso Moisés no entendió que cuando lo mandó a hablar con Faraón, le dice: bueno, tú me estás mandando a Faraón y si me pregunta quién me respalda, quién es mi jefe, quién es mi cobertura, ¿qué le digo? Y Dios le dice: dile, yo soy te envió. Ahora, si usted integra ese verbo y cuando le preguntan quién te envió, yo soy. Tú, no, yo no, yo soy. ¿Están ahí ustedes? Hágale cuenta que Dios lo manda a usted y le dice: ¿quién me mandó? Dile que yo soy te envió. Y cuando usted le dice: ¿quién te envió? Yo soy. Tú, no, yo no, yo soy. O sea, tú, no, yo no, yo soy. Cualquiera, Faraón pensaría: Moisés me está queriendo tomar el pelo. Moisés me está queriendo a mí ver la cara de tonto. Pero lo que él no sabía, que lo que Dios quería demostrarle a Moisés, que esa expresión de yo soy no era el yo soy de una expresión egocéntrica, sino era la naturaleza de Dios metida en él. Entonces todo lo que nosotros podamos hacer es su naturaleza fluyendo a través de nosotros. ¿Usted cree que cuando yo oro por un milagro, el milagro ocurre porque Oscar es... No, es su naturaleza fluyendo. Pero cuando regrese a la casa voy a seguir comiendo habichuelas y arroz. Fue en el momento que su naturaleza fluyó y originó el milagro. Originó la palabra que se declaró para que se cumpliese. ¿Estamos aquí? No es algo que viene por una habilidad personal. Es algo que viene por una habilidad de Dios que está dentro de nuestro espíritu y fluye cuando Él quiere. Ahora mire, quiero que vaya conmigo ahí a Efesios capítulo 3 verso 10. Efesios 3 verso 10. Aleluya. Escúchame una cosa. En Romanos 12:2, que yo asumo que usted lo conoce bien, la Biblia dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hablamos nosotros de conformismo, conformidad o conforme, escúcheme, esa expresión está compuesta de dos palabras. Está compuesta de la palabra con y la palabra forme, que puede ser forma. ¿Ok? ¿Se ha dado cuenta ustedes? ¿Cuántos de ustedes cuando empezaron a manejar un automóvil empezaron manejando un carro pequeño? Levanten la mano. Y que después cambiaron y el carro era más grande. Le pregunto, ¿era la misma sensación la que usted sentía? No, porque cuando vemos un carro pequeño, su retrovisor usted ve el espacio, pero cuando usted lo va más largo, usted dice: se ve como un poco más grande el carro, pero tiene las mismas funciones. Pero ¿por qué nos invade a los que hemos pasado eso? ¿Por qué nos invade, escúcheme, ese sentimiento? ¿Por qué nos invade esa incertidumbre? Porque ya muchas veces nos hemos adaptado a un automóvil, y cuando lo cambiamos nos sentimos como extraños, porque creemos que no vamos a poder tener el control. Lo mismo pasa en los trabajos. Cuando ya tenías tu lugarcito pequeño y ahora el lugar es más amplio, dice usted: ¿y aquí por dónde empiezo? Entonces, la conformidad, el conforma, es adaptarnos a una sola forma. Era lo que le pasó a la señora que le estoy diciendo, que cuando ella se mete a ayuno y empieza a experimentar unas lenguas que nunca había experimentado antes, entonces es más fácil decir que son del diablo que son de Dios.
¿Por qué? Porque ya las personas están acostumbradas a una forma. Cordial que está a su lado y dice: yo no sé tú, pero yo no me quiero quedar con una sola forma. Incluso toda esta situación nos sacó de la forma habitual. Y a algunos les ha ido costando integrarse por muchas razones. Incluso hay pastores que tienen ratos de no predicar porque lo de ellos era un púlpito. Cuando ellos transmitir online, transmitir por una plataforma digital. Entonces todo eso ha obligado a mucha gente a tratar la forma de salir a lo que estaban acostumbrados para entrar a algo totalmente nuevo de lo que probablemente ellos no tienen conocimiento. Entonces hay una forma con forma, que es de ahí donde viene conformidad, conforme. Entonces lo que la palabra de Dios nos dice: no nos conformemos. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué Dios dice que no nos conformemos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Dios, dice la Biblia, para que la multiforme, diga conmigo, multiforme. Cuando hablamos de multiformidad, la palabra multiforme significa de varias formas o de varias maneras. Entonces, la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios, mire cómo es Dios. Dios no es fuego, pero se manifiesta en forma de fuego. Dios no es agua, pero se manifiesta en forma de agua. Dios no es nube, pero se manifiesta en forma de nube. Dios no es paloma, pero se manifiesta en forma de paloma. Y cada vez que Dios se va manifestando, dependiendo a la necesidad, porque Él es multiforme. Si es necesidad, soy Jehová Jireh. Si estás en guerra, soy Jehová Sabaoth. Si estás enfermo, soy Jehová Rafa. Si quieres saber mi poderío, soy Jehová Adonai. Entonces Dios se manifiesta de acuerdo a la necesidad, porque Él es multiforme. Él es el Shaddai, Él es el Elohim, Él es Jehová Hashem, es Jehová Nisi. Entonces Él se manifiesta de acuerdo a la necesidad de su pueblo, de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Él es multiforme. Pero ¿para qué sirve la multiforme sabiduría de Dios? Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? ¿A quiénes hay que dársela a conocer? ¿Al vecino? ¿Al hermano? La multiforme sabiduría de Dios debe ser dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que te está diciendo? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes. Quiere decir que Dios nos ha entregado una multiforme, una cantidad de formas de anunciarle a los principados y a todo lo que se mueve con el propósito de hacernos la guerra. Dios nos ha dado una multitud de armas para poder contrarrestar sus ataques. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia quiere atacar de una sola forma. De una sola forma. Pero cuando usted va a 1 Crónicas 21, verso 23, dice la Biblia que los amonitas se confabularon con otros pueblos para atacar a Josafat y al pueblo de Israel. Y cuando le llega la noticia a Josafat, Josafat dice: Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a contrarrestar este ataque? ¿Cómo vamos a responder nosotros a todo esto que se ha levantado contra nosotros? Y de repente viene el Señor, y hay un hombre llamado Hazael, y dice que viene el Espíritu de Dios sobre él, y profetiza, y Dios les dice: estad quietos y ve que yo soy Jehová.
Eso es como que a usted le dijeran, usted viene que ve un camión encima y Dios le diga, estate quieto. Lo primero que uno quiere hacer es ¿qué? Salir corriendo. Es lo lógico, ¿no? Pero viene todo ese mundo de gente encima y Dios le dice, estén quietos. Y Dios dice a través del hombre, canten alabanzas. Esa es una forma que no cualquiera. Y cuando ellos empezaron a cantar alabanzas, dice la palabra del Señor que se empezaron a atacar entre ellos mismos y se mataron ellos mismos. Si nosotros no estamos atentos a las formas que Dios quiere operar a nuestro favor, terminaremos agarrándonos a patada, a trompones, cuando Dios tenía una forma totalmente diferente de proceder. ¿Me estoy dando a explicar? Entonces, haga de cuenta, ahorita en 5 minutos resolvemos esto. Haga de cuenta usted, viene Pedro, un pescador experimentado, ¿ok? Ya Jesús lo había probado en Lucas 5. Él está enseñando desde su barca y le dice, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Cuando Jesús le dijo a Pedro, echa las redes para pescar, no le estaba diciendo otras redes, le estaba diciendo, echa las mismas redes que utilizaste toda la noche con las que no pescaste nada. Porque ellos utilizaban una red. Escuche bien lo que voy a oír. Los pescadores en antigüedad, principalmente en ese tiempo, los pescadores usaban una red que ellos le llamaban la barredora, que era una red sostenida por una madera que eran 3 redes. Y entonces cuando ellos pescaban, ellos tenían que hacer que la barca empezara a dar vueltas en círculos. Y cuando soltaban la red para pescar, si no la agarraba la primera red, la agarraba la segunda. Y si no la agarraba la segunda, la agarraba la tercera. ¿Están aquí ustedes? Y entonces ellos pasaron toda la noche dando vueltas en el mismo lugar, con las redes sin pescar nada. Y cuando Jesús aparece en el momento oportuno donde ellos están lavando las redes. Entonces Jesús ve una barca y ve la barca que es la de Pedro y le dice, déjame entrar en tu barca. Cuando Jesús entra en la barca, Él está enseñando, la multitud se agolpaba, todo estaba bien, cuando de repente le dice a Pedro, boga mar adentro. Y ya adentro le dice, echa las redes para pescar. Ahí viene el argumento. Le digo, Señor, no me pida que eche las redes. Primero ya las lavamos, pasamos toda la noche pescando y no conseguimos nada. Entonces le está diciendo, si yo sé que estoy utilizando estas redes en la noche, que es la hora para nosotros como pescadores profesionales poder obtener una buena pesca y no conseguimos nada, para que tú me dices que agarre las redes que acabo de lavar y las vuelve a echar. Porque la gente no entiende que lo que no te funcionó de noche, con la palabra de Jesús sí te va a funcionar de día. Es una forma, pero no era la forma que Pedro esperaba escuchar. Entonces Pedro lo que hace, dice, no hombre, ya lavamos las redes, se echan una red para pescar, una red normal, una mantarraya. Y cuando la tiró, dice que encerraron una gran cantidad de peces, pero la red se rompía. Hay cosas que se rompen cuando yo no obedezco a la forma de Dios, a la forma de la instrucción de Cristo. Aunque a mí me parezca ridículo, aunque a mí me parezca que no va, aunque a mí me parezca que no va a suceder, es que escúcheme, media vez esté la palabra de Jesús de por medio, es que va a suceder. Alguien puede adorar a Dios aquí. Es que cuando Jesús pone su palabra, va a funcionar. Entonces dice la escritura que encerraron una gran cantidad de peces y la red se rompía. Y luego después, cuando llegan a Capernaum, Jesús llega, no puede entrar. ¿Por qué? Tiene que pagar el impuesto.
A Jesús le hubiera sido fácil. Llamen a Judas, él carga mi bolsa, él es el tesorero y pagamos. No, tiene que hacerlo a su forma. Pedro, hazme un favor. Tú eres aquí el pescador, pero hoy no te voy a mandar con una red. Llévate un anzuelo. Yo me imagino a Pedro, un anzuelo. Yo estoy acostumbrado a agarrar con red, con un anzuelo. ¿Cuántos han ido a pescar y han pasado más de media hora sentados y nada pica? Aleluya. Y cuando pica, una sardina. Entonces le dice a Pedro, llévate el anzuelo y el primer pez que saques. No le dijo el segundo, no le dijo el tercero, le digo el primero. Y le dice, abrile la boca, que ahí está tu impuesto y el mío. Son las formas del Señor. Yo me imagino a Pedro, no se le podía haber ocurrido. Entonces hay veces que Dios quiere empujarnos, escúcheme hermano, a una nueva forma, porque Él es multiforme. Él opera de maneras que para veces nosotros no tiene sentido. Porque es que el Dios al que nosotros le servimos no es un Dios que opera por lógica. No es un Dios que opera por lógica. Escúcheme, con Dios 2 más 2 pueden dar 8. Dios no obra en la lógica. No obra. A veces, mire hermano, Dios te va a hacer llegar los recursos de las formas menos esperadas. Hay veces que la gente dice, me llamó una persona, que la persona tenía orden de deportación y ya le habían dicho que le daban tantos días para ser deportado. Y entonces cuando oro, el Señor me habla y me dice, no lo van a deportar, le van a dar la residencia. Entonces cuando yo oro, Él me dijo, ore porque me van a deportar y porque allá yo no sé qué voy a hacer. Tengo más de 15 años aquí. Y le dije, yo no voy a orar por eso, porque no es eso lo que Dios me está diciendo. Entonces me dice, y entonces, bueno, a mí Dios me está diciendo que te van a dar tu residencia. ¿Cómo? No sé, porque no soy agente de migración. Y me dijo, en medio de todo esto. Y le dije, bueno, ¿y el caso del cielo está en crisis, pues? Yo no creo que Miguel, Gabriel y todos tengan mascarilla en el cielo. ¿Sí o no? El cielo no está en crisis. Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue recibiendo adoración. Dios sigue estando en control de todas las cosas. Él dice en Lucas 1:37 que nada es imposible para Él. Jeremías 32 dice que nada es difícil para Él. Y el capítulo 18 de Lucas dice que lo que es difícil, lo que es imposible para los hombres es posible para Él. Entonces cuando yo oro por Él, le digo, Señor, tú me dices esto, yo oro. Hermano, eso fue en el mes de marzo cuando todo empezaba. Yo no sé qué fue lo que pasó con su caso. Le llega social, le llega permiso de trabajo, le llega para ir a hacer las huellas y luego le llega para tener la reunión para su residencia permanente. Me mandó la foto. Yo no sé qué Dios hizo, me dijo, pero ya tengo mi residencia permanente. Y le dije, claro, porque Dios no es loco. Dios opera como Él quiere operar. Dios no me va a pedir permiso a mí para operar. Entonces Dios ha tenido que venir cambiando, escúcheme, la postura de la iglesia. Porque los ministros nos pusimos en este plan, Señor, toca a ese. Y Dios dijo, pues yo no quiero tocar a ese, yo quiero tocar a aquel. Señor, sana a este. A ese lo voy a sanar, pero no ahorita. Porque si lo sano ahorita se descarría. Entonces mejor sano a aquel. Pero entonces los ministros habían entrado en la retórica de quererle darle orden al Espíritu Santo. Ay, ay, ay. De querer darle orden al Señor. De querer darle orden a Cristo. Que Él va a hacer y te va a bendecir cuando yo diga, no cuando Él diga. ¿Cómo así?
Entonces el Señor, escúcheme, tenemos que aprender esto. Por eso el apóstol Pedro, él dice en 1 de Pedro 4:10, ya voy a terminar. Mire lo que dice el apóstol Pedro en relación a esto. Él aprendió esto. Si nosotros no aprendemos, escúcheme hermano, nos vamos a pasar toda la vida en un conflicto con papá. Entonces el apóstol dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, haga de cuenta que Rafael y Rubén son predicadores. Voy a decirlo de nuevo. Voy a profetizar sobre ellos. Ok. Que Rafael y Rubén son predicadores de la palabra. Vaya, entonces Rafael no va a predicar igual que Rubén, ni Rubén va a predicar igual que Rafael. Porque en la multiforme sabiduría y la multiforme gracia de Dios, a Rafael le dio una forma y a Rubén le dio otra forma. A Luis le dio otra forma. A Aileen le dio otra forma. A Máximo le dio otra forma. A Stephanie le dio otra forma. Ve, escúcheme, a todos, a Jimmy le dio otra forma. A José le dio otra forma. Entonces al final, cuando te vienes a dar cuenta, es un don, pero que es usado de forma diferente. No se ande esforzando en predicar igual que nadie. Porque el problema de hoy en día es que la gente no quiere imitar a Cristo, quiere imitar a los predicadores. Su forma de vestir. Quieren hacer hasta la voz y terminan con la voz, escúcheme, estropeada. Tienen todavía una voz inmadura. Y quiere, hermano, Dios les bendiga. Terminan estropeados. No te dio esa voz el Señor. Por eso siempre les he dicho, a veces cuando he llegado a lugares, como hemos estado en radio, y entonces de repente hay gente que dice, yo esa voz la conozco. Y caminan. Y de repente me identifican y me dicen, oh, ¿usted es el pastor Oscar Escobar? Sí, para servirte a la orden. Y cuando me pongo de pie me dice, oh, pero yo me lo imaginaba diferente. Me lo imaginaba más alto. O sea, menos guapo de lo que es. Pero yo les digo, bueno, mis hermanos, hasta el momento esto es lo que hay. ¿Sí o no? Yo no me ando preocupando por llenar estándares. El único estándar en el cual yo tengo que esforzarme en llenar es el estándar de mi Creador. De hacerlo a la forma que Él quiere que se haga. ¿Me explico? Entonces cada uno de nosotros, los que estamos aquí, poseemos un don. Pero ese don se tiene que manifestar de acuerdo a la multiforme gracia. Y así se tiene que ministrar. A la forma que Dios te dio. Yo le digo a mis hijos, el día que ustedes se levanten a predicar, no se van a levantar predicando igual que yo. Porque Dios les dio su forma para predicar. Y lo importante es que Dios los utilice en la forma que los tiene que usar. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie. Voy a hacer una oración en esta mañana. Gracias a mis hermanos por tomarse el tiempo. Les bendigo. Gracias. Esta fue una transmisión en vivo desde el Centro Apostólico y Profético Portadores de su Gloria en Boston, Massachusetts. Te esperamos en nuestra próxima transmisión en vivo.